Hola, aquí empezamos la mañana dando un paseo. Me llamo Inma, tengo TDAH y sobre todo el H en mí rinde mucho porque necesito caminar para pensar. Tengo muchas cosas en la cabeza. Esto lo estoy haciendo como para hablar un poco de cómo me siento, cómo se siente una persona que tiene TDAH, sobre todo después de tanto tiempo, porque lo he descubierto, me lo han diagnosticado hace poco y no sabía lo que era, y la verdad que después de toda mi vida viviendo con ello, al explicarme lo que es que he encontrado el motivo de toda mi vida, la pieza que encaja al puzzle de mi vida. Es súper curioso. Vivo aquí, en este país, me ha acogido este país. Vine por amor y la verdad que es un país muy bonito. Los paisajes y todo esto hace que es lo que me hace a mí estar tranquila, porque tengo el problema de que tengo muchas cosas en la cabeza y no puedo hacer que pare. Es como, ¿dónde está el botón de apagar? Siempre me lo he preguntado. ¿Por qué mi cabeza da tantas vueltas? ¿Por qué? No lo entiendo. Aquí me tenéis a mí. Pues eso, por motivos personales fui a una psicóloga porque no me encontraba bien, no me sentía realizada, me estaba volviendo muy triste, tenía mucha ansiedad, depresión, estaba en una época de mucho estrés y veía que no podía disfrutar de las cosas. No entendía por qué me estaba pasando esto, cada vez más. A raíz de ir a la psicóloga me detectaron que tenía TDA. Y a raíz de ir a la psicóloga, que me preguntó si había ido alguna vez al psicólogo, pregunté a mis padres. Y resulta que de chiquitina me llevaron y me detectaron que tenía dislexia, que tampoco sabía lo que era. Así que tengo un pack bien bonito entre la dislexia y el TDA. TDAH, perdona. Bueno, pero lo bueno de esto es descubrir que todo lo que pensaba en mi vida, de decir, ¿por qué no puedo conseguir esto? ¿Por qué me cuesta estudiar tanto? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué todos pueden tan pronto, tan rápido y yo no? ¿Por qué no puedo leer un libro? También. Esto ya viene por la dislexia. Un poquillo también. Pero el TDA también me he enterado de que nos vamos saltando líneas y la comprensión, pues, es normal porque no puedo leer un libro. Porque yo lo intenté muchas veces y no podía. ¿Por qué? Siempre la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Como pobrecita también, que no puede oír al resto por detrás, decir pobrecita. Pues la pobrecita resulta que tenía un trastorno, que su cerebro piensa diferente, ve las cosas diferentes y se lo tienen que enseñar de manera diferente. Ahora, lo que tengo que pensar es que gracias a esto tengo que estar muy orgullosa. Aquí donde me veis soy ingeniero de telecomunicaciones y tengo un máster en prevención de riesgos laborales. Lo mío me ha costado también, pero ahora entiendo por qué me costaba tanto. Me costaban más horas de estudio que incluso los que decían que les costaba y no sabía por qué. Pues no sé cómo, yo me las ingenié y me encontré mis herramientas para poderme sacar esta carrera. Aparte de todos los estudios que tengo antes de llegar a la carrera.
Qué bonito paisaje. ¿Qué será eso que suena? Lo bonito de la naturaleza. Esto me hace al menos no pensar en nada. Es mi momento mindfulness, que es lo que necesita mi cerebro. Buscar momentos en no pensar en nada, solamente en mis pasos, en los sonidos que oigo en la naturaleza. Y ya está. ¿Escucháis? Súper chulo. Bueno, pues nada más que nada hago este vídeo para encontrarme a mí misma un poquillo, desahogarme, empezar a borrar las creencias que tenía, porque las creencias que tenía no eran verdad y tengo que crear mis creencias, conocerme, que no sé quién soy aún, conocer, bueno, sí que lo sé, pero lo tengo escondido porque he estado viviendo para otros, por decirlo de una forma. Qué bonito paisaje hay aquí. Bueno, contaros que mi vida, iniciando por la infancia, fue bastante complicada. Para mí no es un recuerdo muy bonito la infancia. En el cole, pues, no me gustaba, no me sentía realizada, la verdad. Nunca, o sea, tengo malos recuerdos del colegio. En primero de GB me hicieron repetir, que me vino bien porque en la clase que estaba no estaba a gusto también, o sea, me vino bien. Y supongo que ahí dieron detectar que debía tener dislexia. Me dieron de llevar al psicólogo, de hacer los cuadernillos, como mi madre me ha contado ahora, que hasta el momento no sabía. Es una edad que, la verdad que no tengo recuerdos de esa edad. O no he sido consciente por el tema del TDA y no lo recuerdo. Que también podría ser, pensándolo ahora, sabiendo lo que sé. La verdad que siempre he estado en silencio, a un lado, en clase, no dando la vara, muy retraída y malas notas, muy malas notas. No me gustaban nada. O sea, no me gustaba estudiar. Sí, lo único que me gustaban eran las matemáticas. Y eso que para un TDA es complicado. Me costaban un mogollón, pero yo seguía ahí me molaba. Hasta que acabé el colegio, bueno, no lo acabé, me quedaron asignaturas de 4 o 5 asignaturas de octavo de GB y me fui a FP. Me convencieron entre mi tía y mi madre, ay, ¿no te gusta la informática? No sé qué. Y yo digo, hombre, puede ser. No sé, pensando, pues puede que me guste. Estuve en verano haciendo cursillos de informática, me gustó lo que estaba haciendo y yo digo, pues bueno, vamos a apuntarnos. Pero resulta que en FP, hasta que primero tienes que pasar por administrativo y luego ya puedes hacer 2 años al menos y luego ya puedes hacer la informática. Pues eso es lo que hice. Fue empezar FP y fue un despunte, ¡pum! Que razonando ahora puede ser porque mi FP es más práctico y menos teórico. Y unas notazas buenísimas, 7, 8, sobresalientes también. Muy bien, la verdad. Incluso aprobé el EGB, las asignaturas que me quedaban. Así que la parte esa me fue bastante bien. Me sentía realizada, acabé los 2 años de administrativo y me pasé a informática de gestión para probar si realmente me gustaba o no, como había dicho desde el principio. Me fue muy bien, pero ahí incluso en esta época yo decía, me costaba también, pero lo hacía y sacaba buenas notas.
Y en esta época me daba mucha rabia porque no sacaba las buenas notas que yo quería porque enseñaban compañeros que venían a estudiar conmigo. Que yo diciendo, bueno, y les enseñaba y luego ellos sacaban mejor nota que yo y que decían, ¿cómo puede ser? Si tú me has enseñado, si tú sabes más que yo. Y el TDA estaba ahí, por eso no sacaba las mismas notas. Estaba la comprensión del examen. Curioso, ¿eh? Sí. El TDA hacía que yo no sacase, mira que sacaba buenas, que no sacase lo suficiente, o porque estos compañeros que decían, ¿cómo puede ser si tú me has enseñado? Que yo no sabía nada y yo saco mejor nota que tú. Y tú, que llegues a menos nota cuando lo has enseñado. O esos típicos exámenes de decir, ay, la pregunta que había aquí, esta que decía no sé qué, cuándo, ¿verdad que daba esto? Y yo, ¿qué pregunta? ¿Qué pregunta? Yo, ¿sabes? A mí no suena así en el apartado tal. Yo, pues ni idea. Yo digo, ya está, otra vez los nervios, que me ha jugado mala pasada y no he visto la pregunta. Y yo, tela. Porque realmente para mí ir a un examen era, me ponía muy nerviosa, la verdad. Me ponía muy nerviosa. Supongo que lo típico de querer demostrar, porque ahora mismo estaba haciendo eso porque me lo dijeron. Dice, bueno, ¿quieres probar? Aunque no tuviese la motivación de hacerlo. Y yo, bueno, espero que sí, porque creo que me gusta. Y voy a sacarlo, porque como soy la pobrecita, la que pobrecita no puede, pobrecita que le cuesta, es como pobrecita, ahí está siempre la pobrecita, que le cuesta hacer las cosas. ¿Qué estaba diciendo? ¿Ves? Esto es del TDA. Voy por las ramas y no me acuerdo de lo que estaba hablando. De los exámenes, que lo pasaba muy mal. Me ponía muy nerviosa y pensaba que eran los nervios los que hacían que no viese esos apartados, esas preguntas. Pues no. Déficit de atención. Descubrimiento después de tanto tiempo. Bueno, importante saberlo. Pero ya no solamente aquí en el instituto. Como estaba haciendo informática y no me acababa, yo digo, no sé si hacer carrera o seguir con un módulo. Entonces me lancé al módulo. Un módulo de sistemas de telecomunicación informáticos. Me fui de mi casa, me fui a la capital, porque en mi pueblo no se podía estudiar eso, no estaba, y me fui a probar. Lo cual se me dio muy bien. El mismo problema de los exámenes y eso, pero bueno, yo sacaba las notas. Y me gustó más la parte de las telecomunicaciones. Por eso lo que os he dicho antes, que soy ingeniero de telecomunicaciones, tiré a las telecomunicaciones. Me gustó más que la informática, la verdad, porque en informática había algo que no me acababa. Y las telecomunicaciones me gustaron más. Y yo digo, aquí la pobrecita va a demostrar que va a hacer una carrera. Ha hecho un módulo de grado superior, la ha sacado y ha sacado nota para poder entrar en la carrera de ingeniería de telecomunicaciones. Ingeniería técnica de telecomunicaciones. Y eso, entonces me lancé. Me fui a otra ciudad donde estaba la carrera y fui a la aventura, a ver qué tal. Pero como siempre, la cosa de demostrar que yo puedo hacerlo. Yo creo que pensándolo ahora, siempre he hecho las cosas para demostrar a los demás que yo puedo. Intentar quitarme de la cabeza ese pobrecita que no llega a ningún lado, pobrecita. Pero bueno, ahí continuamos, en la época de la universidad. Está empezando a llover, pero no me importa, porque cuántas veces por motivos de trabajo tienes que salir igualmente a la calle y remojarte. Y estás trabajando y estás ahí.
¿Y por qué un día de ocio? Si lo hago en el trabajo, no lo voy a hacer mi día de libre, caminar bajo la lluvia. Bueno, lo que decía, la época de la universidad, ahí me costó mucho. Sufrí bastante, pero yo dije, yo esto lo saco. Claro, aquí venía ya la complicación, pero yo le metía muchas horas y eso no entendía. Tenía compañeros que me ayudaban a explicarme las cosas y me costaba mucho y se desesperaban y no entendían por qué, no llegaba a entenderlo. Yo venga a machacar, los apuntes, hacerme muchos apuntes, repetir mucho, repetir bastante, escribirme muchas cosas, repetir. Lo de la lectura, claro, con lo mal que se me da, pues me costaba mucho, claro. Pero yo buscaba mis técnicas de apuntarme mis apuntes, de repetírmelo, hacerme dibujos, porque una de mis herramientas ha sido que tengo visión espacial, mucha memoria fotográfica, y me hacía mis apuntes con dibujillos al lado, mis fórmulas, me las apuntaba todas, y entonces cuando llegaba al examen me venía la imagen a mi cabeza, eran realmente imágenes lo que me llegaba, y lo veía. Y entonces utilizaba esa fórmula que yo necesitaba para hacer el problema. ¿Qué pasa? Que, claro, muchas veces no aprobaba porque no llegaba a entender el problema, o no sacaba las notas, o sea, justillo, o bienes, como mucho, poco notables he tenido, la verdad, en la carrera. Pero yo me lo he currado mucho para poder lograrla y entenderla. Porque yo tenía que demostrar que podía sacarla. Yo sabía que lo podía sacar. Algo en mi interior decía, venga, tú puedes, soy muy tozuda. Supongo que la tozudez también me ha ayudado a ir por ese camino y no ir por otros caminos peores. Pero mi camino de tozudez hacia los estudios y sacarme algo y demostrar de que yo podía sacarme una carrera. Ahí también me encontraba el problema de por qué he sacado esta nota, no lo entiendo. Sí, yo me lo he estudiado mucho, frustrada, muy frustrada. No lo entendía. También lo típico de que cuando comentas el examen, cuando sales del examen, hablando de preguntas que yo ni había visto, o una parte del examen que estaba por la parte de atrás y yo ni la había visto, de la hoja, por detrás de la hoja. Y yo, pero ¿cómo puede ser? Y yo, jolín, los nervios, me cago con los nervios. Siempre estamos igual. ¿Qué más pasadas? Pero no. En aquella época eran los nervios, pero hoy en día sé que no eran los nervios. Era por mi TDA. También la manía de contestar rápidamente, mi impulsividad. Eso también me hacía mucho perder la concentración, de no entender las preguntas. Pero bueno, yo al fin y al cabo logré sacármela. Me costó mucho. Los últimos años tenía las prácticas aprobadas. Las prácticas se me daban bien, al menos. Pues supongo que la parte práctica es lo que se me daba mejor. Es lo que tiene. A la teórica es peor para mí. Es lo que me cuesta más de entender y poder desarrollar. Es lo que sentí yo, al menos. Entonces, acabé la carrera viniendo aquí, donde estoy ahora. Como me guardaban las prácticas, pues yo bajaba a la ciudad donde tenía mi universidad, bajaba hacia los exámenes y volvía aquí, en la época de exámenes. Como llueve. Y estuve trabajando y a la vez estudiando, que es un mérito también para mí, por lo que tengo. Es un mérito, lo pienso ahora, es un buen mérito. Sí, trabajar y estudiar, que me costó más, por eso me tardé mucho más en sacármela. Pero la saqué al final.
y pude trabajar de ingeniero de telecomunicaciones antes de acabar la carrera. Hice el proyecto en esa empresa. Me contrataron porque mientras tanto hacía trabajillos de lo que fuese para sacarme un dinerillo y poder estar con la persona que quería en ese momento. Y bueno, también otras cosas que he ido encontrando de esto del TDA me han ido explicando la psicóloga, de piezas que encajan en mi puzzle, que digo yo, aparte de los estudios que ya le encuentro la razón por qué pasaba esto. Aparte de los estudios están las relaciones personales, mi impulsividad, por qué de repente interrumpo a las personas que tengo que hablar yo y decir la mía, porque si no se me pasa de la cabeza, porque en ese momento lo pienso y lo digo y a la gente se sienta fatal. O no te enteras bien de la conversación, te piensas que te están diciendo una cosa y es otra. O que tú estás hablando de un tema, sigues hablando de ese tema y de repente la otra persona te habla algo relacionado pero que no tiene que ver con eso. Entonces tú, como sigues a la tuya y la otra persona está hablando de otra cosa que sí que está relacionado pero que no tiene que ver ya con la primera idea que tú habías dicho, pues entonces te empiezas a enfadar porque no me está entendiendo. Y la otra, y es que no me entiende. ¿Qué pasa aquí? Pues la falta de atención está ahí. ¿Cuántas peleas y cuántas discusiones me llevaba con gente sin motivo? ¿Cuántas? Ahora lo sé. La verdad, ahora lo sé. Y como lo sé ahora, desde hace poquito ya estoy atenta a las señales. Cuando veo que me ponen cara rara de decir que se está empezando a enfadar, yo digo, uy, espera, que a lo mejor no me he enterado de lo que me has dicho. Estoy empezando a hacer esa técnica. Y sí, no me estaba enterando de lo que me estaban diciendo. Es curioso, ¿eh? No puedes decir, todo lo que me está pasando tiene una razón. Todo. Bueno, se habla un poquillo de mí y bueno, continuaré hablando un poco de mí, bueno, de mis sentimientos, de cómo me siento haber conocido que tengo este trastorno y cómo tengo que, no sé, cambiar mi mente de pensar que no soy yo, que pobrecita, sino es que yo necesito aprender las cosas de otra forma y estar más atenta a todo lo que pasa, a ser consciente, al saber que soy así, pues estar más atenta a las señales. Bueno, me despido. Hasta otra. Adiós.